tenés al lado, y bendecirlo, dale un abrazo, al que tenés al lado, dame un poquito más de retorno, de volumen. Abrazalo ahí en el amor del Señor. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor, amén. Una vez que abrazaste a alguien, sentate, toma tu lugar, abrí tu Biblia, vamos a compartir brevemente la palabra del Señor. Me dejaron jugadísimo con el tiempo, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo este tiempo que Dios nos da para escuchar su palabra. Bienvenidos a todos y a todas a la casa de Dios. Cantábamos recién el soplo, ¿no? Y todo empezó en la vida del ser humano, todo empezó por el soplo del Espíritu de Dios. La vida en el ser humano es el resultado del soplo del aliento de Dios. Cuando Dios sopló en ese ser humano que había creado de barro, dice que a partir de ahí la vida comenzó a ser una realidad. Y quiero llevarte al libro de Génesis a pensar un poquito en la historia. Y vamos a pensar, a analizar juntos algunas cosas importantes sobre la palabra de Dios. Pero cuando Dios creó todas las cosas, las creó bueno en gran manera, dice la palabra, ¿se acuerdan? Fue bueno la creación del hombre, digan amén las mujeres, fue bueno la creación del hombre. Amén, fue buena la creación de la mujer, digan amén los hombres. Ah, bueno, los hombres. Fue buena la creación de las mujeres, digan amén los hombres. Amén, claro que sí. Fue buena la creación de la naturaleza. Todo fue bueno en gran manera. Porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Pero llegó un día en que la desobediencia entró en el hombre, en la mujer, y ahí vino el pecado. ¿Sabe? El pecado fue como una gran cachetada al hombre y a la mujer, a la naturaleza. ¿Alguien ha recibido alguna cachetada alguna vez? Bien, ¿cómo sonó esa cachetada? A ver, con las palmas, ahí háganlo ahí. ¿Cómo sonó? A ver, fue fuerte la cachetada, fue una cachetada que dolió. Todavía está en el recuerdo ahí, ¿no? El pecado en la vida del ser humano fue una gran cachetada, que nos quedamos medio como descolocados. ¿Qué pasó? Estábamos disfrutando del huerto del Edén, estábamos comiendo de los manjares de la naturaleza, estábamos ahí con Eva y Adán disfrutando de la vida, jugando con una increíble variedad de animales. Estábamos bárbaros. Dios nos visitaba por la mañana, hablábamos con el Creador, estábamos felices, estábamos plenos, pero vino el cachetazo que nos descolocó. ¿Viste cuando te pegan ese bife bien marcado? Que vos no sabés por qué lo recibiste, no tenés nada, te descolocó la vida. Eso fue el pecado en la vida del ser humano. Nos quedó descolocado y a partir del pecado, todo cambió. A partir del pecado, en la raza humana, todo cambió. Y el ser humano comenzó en una búsqueda incesante para tratar de encontrar ahora, a raíz del pecado, tratar de encontrar la felicidad en su vida. Y de eso quiero hablarte en esta tarde. Y no quiero que me conteste, pero quiero que pienses, ¿sos feliz? ¿Sos feliz? Porque la felicidad es mucho más que la emoción. La felicidad es mucho más que pequeños momentos de alegría que podemos tener en la vida, que todos los tenemos. La felicidad va mucho más adentro, mucho más profundo. Tiene que ver con la esencia de la naturaleza de la persona, del ser humano. Hace 2 años se hizo una estadística en el mundo que sobre los países más felices y Argentina quedó en el puesto número 57. De 114 países quedamos en la mitad más o menos, ¿no? Y actualmente se hizo una encuesta del año 2023 y mejoramos un poquito y estamos en el puesto número 52. Pero cuando uno sale a la calle, o cuando uno va a las casas, o cuando uno va a la iglesia, pareciera ser que la felicidad no es algo tan genuino, no es algo tan real. Uno no ve a la gente feliz, o por lo menos no lo demuestra con tanta fuerza, ¿no? Porque se ven caras largas, se ve mucha tristeza, se ve mucha nostalgia, se ve mucha preocupación, hay muchas enfermedades psicológicas, hay muchos problemas en los hogares, hay mucha violencia en la sociedad. Uno no ve que la felicidad realmente es algo que está a flor de piel en la vida de las personas y lamentablemente tampoco la ve muchas veces en la vida de los cristianos. Entonces, a partir del pecado, el ser humano siempre trató de buscar ser feliz. Porque es feo vivir la vida si uno no es feliz. Uno necesita la felicidad. Uno necesita sentirse feliz.
Entonces, hubieron varios postulados, y quise ponerme el power, hubieron varios pensadores, varios psicólogos, varios filósofos, varios economistas, varios pensadores que de alguna manera trataron de buscarle la vuelta. ¿Cómo podemos lograr ser feliz en la vida? ¿Cómo podemos lograr ser feliz? Y quiero que pensemos esto en esta tarde, en estos 15 minutos, quiero que pensemos en esto y espero que puedan ver bien la diapositiva. Dice, las necesidades básicas de los seres humanos son las que cubren aspectos fundamentales para su desarrollo y en este sentido su carencia, o sea, la carencia de esas necesidades básicas, provoca situaciones de riesgo o pobreza. Aunque no existe consenso absoluto en el listado para la mayoría de los expertos, las necesidades básicas de los seres humanos tienen 3 rasgos comunes, ¿sí? Y miremos esto. Número 1, son universales. Todo ser humano, no importa quién sea, no importa qué edad tenga, no importa si es hombre o mujer o dónde haya nacido, o la cultura o el idioma que hable, todo ser humano necesita sentirse plenamente feliz. Son propios de los seres humanos con independencia de su lugar de nacimiento o tiempo histórico. Son interdependientes. Es necesario que todas estas necesidades puedan ser satisfechas o cubiertas, pues la carencia de una de ellas afecta al resto de las demás. En este sentido, son complementarias y han de darse de forma simultánea en el tiempo. Y número 3, son inalienables. No pueden ser vendidas, compradas o intercambiadas en algún modo. Toda persona busca ser feliz. Toda persona necesita sentirse feliz en la vida. Es una necesidad que tiene el ser humano. Es una necesidad que surge a partir del pecado, porque antes del pecado el ser humano estaba completo. El ser humano estaba pleno. El ser humano estaba plenamente feliz. No le faltaba nada. Estaba colmado de alegría, de bendición. Estaba todo en orden. Estaba todo genial. No había problemas, se miraban a los ojos Adán y Eva y se amaban ahí y jugueteaban y con los animales y la naturaleza estaba todo bárbaro. Pero a partir del pecado, capítulo 3 de Génesis, hubo un gran vacío en el corazón del hombre y la mujer y todo comenzó a complicarse. Y esas complicaciones lo que fueron generando en la vida de estas personas fue infelicidad. ¿Conoce usted personas infelices? ¿Conoce alguna persona que es infeliz? En el año 2006 salió una película muy bonita, secular, con un actor muy famoso de Hollywood, Will Smith, se llama En busca de la felicidad. Y hay un libro relacionado también a eso. Porque en eso se trata la vida de la gente está buscando ser feliz. Entonces, hay algunos pensadores que estuvieron trabajando en esto, y uno de ellos se llama Manfred McNiff. Este es un economista y un pensador chileno. Sí, está cerquita acá, no sé qué parte de Chile es, pero es chileno. Y él dice, las necesidades fundamentales, cuando son satisfechas en la vida de una persona, entonces esa satisfacción produce felicidad. Y él dijo, son 9 las necesidades que una persona necesita satisfacer. Libertad, identidad, creación, ocio, participación, entendimiento, afecto, protección y subsistencia. Y cada una de estas tiene un ítem, hay un montón de ítems, les doy un ejemplo, a ver, para que podamos entender. Cuando hablamos de subsistencia, él dice, una persona necesita estar sano, una persona necesita tener comida, tener techo, tener trabajo, necesita dormir bien, alimentarse bien, necesita procrear. Una persona necesita tener un espacio en el cual moverse y con el cual interactuar. Cuando esas necesidades fundamentales de la subsistencia son cubiertas, la persona entonces puede decir que es feliz. Esto lo dijo Manfred McNiff. Ahora, la lectura anterior decía que si alguna de estas no estaba satisfecha, ninguna entonces iba a estar satisfecha, porque estaba todo interrelacionado la una con la otra. ¿Se entiende? O sea, yo necesito que todos estos nuevos aspectos que él presenta puedan ser satisfechos en mí, para que una vez que todo esto esté satisfecho, yo pueda sentirme feliz. Ese es el pensamiento de este hombre chileno, ¿no? Pero hay otro que es más conocido, que es Abraham Maslow. No sé si alguna vez escucharon este nombre. Era un psicólogo humanista norteamericano y él elaboró esta pirámide de las necesidades. Y Maslow dice, para que una persona sea plenamente feliz, hay necesidades que se tienen que ir cubriendo. Y para él la más importante eran las necesidades fisiológicas, la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso y el sexo son
necesidades básicas que tienen que estar en la base de nuestra pirámide. Esas necesidades tienen que ser cubiertas para que a partir de ahí podamos ir cubriendo el resto de nuestras necesidades y alcanzar la felicidad plena. Y entonces él dijo, necesidades fisiológicas lo más importante, después viene la necesidad de la seguridad, tener una casa, tener un lugar donde vivir, tener un empleo, un trabajo, un ingreso económico. Y ahí él va subiendo en esta pirámide, que él la describe como la pirámide de las necesidades humanas, a partir de las cuales, si las satisfacemos, ¿sí?, seremos felices. Entonces, por un lado tenemos a NIF, que dice hay 9 necesidades fundamentales. Todas ellas las tenemos que satisfacer para lograr la felicidad. Y por otro lado tenemos a Maslow, que dice las necesidades más importantes son las fisiológicas y las de seguridad. Si cubrimos esas necesidades en nuestra vida, entonces seremos felices. Uno es un economista y un pensador chileno, y el otro es un psicólogo humanista. ¿Sí? Entonces, algunas conclusiones que yo quiero que pensemos juntos en relación a esto y con respecto a la palabra de Dios, porque ahora vamos a ver qué piensa Dios sobre esto, ¿no? Entonces, 4 observaciones que quiero que veamos. Número 1, ambos postulados, tanto NIF como Maslow, descartan a Dios como algo fundamental, básico y necesario para la vida y bienestar del ser humano. Ni NIF ni Maslow hablan acerca de la importancia de tener a Dios en la vida de la persona. Todos niegan la necesidad de tener a Dios en el corazón. Todos descartan a Dios de la ecuación de la felicidad en la vida del hombre o de la mujer. En ninguna de las necesidades que NIF presenta, de las 9, aparece la figura de Dios. En la escala de Maslow, lo que está en la base para construir la pirámide, no aparece Dios. Aparece la comida, aparece la casa, aparecen las relaciones sexuales, aparece el empleo, aparecen otras cosas, pero Dios no está en ninguna de ellas como un postulado fundamental. Número 2, como consecuencia del primer punto, ninguno de los dos expositores consideran la necesidad espiritual de las personas como algo básico y fundamental para su desarrollo y bienestar integral. Ninguno habla acerca de la espiritualidad. Usted y yo somos seres integrales, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos una alma, tenemos un espíritu. Somos seres espirituales. No podemos quitar de la vida del hombre y la mujer la esencia de que es un hombre o una mujer espiritual, porque así fue creado por Dios. Dios nos creó con un espíritu para que nuestro espíritu tenga comunión con Él, quien es Dios, quien es espíritu. Pero sin embargo, estos dos pensadores descartan a Dios y, por supuesto, obviamente, descartan la espiritualidad. Número 3. Para estos pensadores, el pecado no es el objeto por el cual el ser humano no puede alcanzar su máxima plenitud en la vida. Ni siquiera lo mencionan o tienen en cuenta cuándo comienza la desgracia en el ser humano, a partir del pecado. El gran opositor para que usted y yo seamos felices es el pecado que mora en nosotros, es el pecado que cometemos, son las cosas que hacemos que ofenden a Dios, es la separación que tenemos de Dios. Mientras el ser humano estaba bien con el Señor, mientras el pecado no había entrado en la raza humana, el ser humano estaba pleno, estaba feliz, estaba completo. Pero cuando entra el pecado, la desobediencia, la rebeldía, comienza la desgracia, la caída. ¿Y qué es el pecado? Más allá de todas las formalidades que podemos decir sobre el pecado, las cosas que podemos mencionar acerca del pecado. El pecado fundamentalmente es estar separado de Dios. Es lo que nos separa de Dios. Pero ni NIF ni Maslow pueden ver que el gran problema del ser humano no es que no tenga una casa donde vivir, no es que no tenga un empleo en el cual percibir un trabajo, no es que no tenga una relación saludable con otra persona, no es que no tenga alimentos para comer. El problema general y fundamental de la falta de felicidad en el ser humano es que el pecado está morando en la vida de ellos y no les permite alcanzar la plenitud de Dios. Número 4. Ninguno de los dos pensadores postulan al ser, a la persona. Ninguno habla de la importancia de mi bienestar como individuo, como un objeto primordial de bienestar para a partir de allí se pueda construir todo lo demás. Ninguno hace referencia a mi persona. Ni lo que hace referencia es al hacer. Si yo hago esto, esto y esto y aquello, entonces voy a ser feliz. Y Maslow dice que lo más importante es tener.
Si yo tengo esto y esto, voy a ser feliz. Pero ninguno está dando un énfasis importante a la persona del ser humano. Entonces la gente vive haciendo cosas para ser feliz o vive tratando de tener cosas para ser feliz y termina descuidando lo más importante de su vida, que es su propio ser, su propia persona. Se abandona a sí mismo por el hecho de que hay que hacer o hay que tener. Por eso es que hay mucha gente que tiene muchas cosas, pero no es feliz. Hay gente que vive haciendo cosas, está permanentemente en actividad, pero no es feliz. Porque cuando se mira un poquito a sí mismo, hacia adentro, lo que se da cuenta es que es un ser humano que está vacío, que está desprovisto de lo más importante, que es la necesidad de amor por uno mismo, de valerme por lo que soy, por lo que Dios ha formado en mí. Pero estamos tan metidos en el hacer y tan metidos en el tener, que esta filosofía de vida son el resultado de estos pensadores o de estos pensamientos. Ay, que yo tengo el auto, cuando tenga el auto voy a ser feliz. Uy, cuando tenga la casa voy a ser feliz. Si logro este empleo y este sueldo, voy a ser recontra feliz. Si tengo la mejor heladera, ¡wow! Ahí voy a ser plenamente feliz. La gente trabaja y le mete y su vida es una constante actividad, pero llega la noche. Y cuando se pone un poquito a pensar en sí mismo, se da cuenta que en realidad está vacío. Que en realidad no es feliz, que en realidad no tiene nada al final. Entonces, sobre esto quiero que conversemos. Ahí sacamos, conversemos rápidamente. ¿Me sigue la idea, verdad? Mientras no había pecado, el hombre y la mujer eran plenos. Entró el pecado, rompió el pecado, vino la desgracia. El cachetazo, pum, nos dejó medio tontado ahí, vino la desgracia. Y a partir de esa desgracia el ser humano busca su felicidad. Unos dicen hay que hacer muchas cosas y otros dicen hay que tener muchas otras para ser felices. Pero todavía estamos en el siglo XXI y uno sale a caminar, uno conversa con la gente y aunque la gente tiene y aunque la gente hace, al fin y al cabo la gente no es feliz. Ahora, ¿qué dice Dios sobre esto? Porque el más interesado de nuestro bienestar, obviamente, y de tu felicidad es Dios. Mire, quiero que compartamos rápidamente algunos pasajes de la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 22. Espero haya traído su Biblia para poder compartir conmigo algunos pasajes. ¿Cómo lograr ser felices? ¿Cómo lograr realmente sentirnos felices como individuos, como personas? Mateo capítulo 22, versículo 36. En adelante. Mateo 22, 36 en adelante. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntan los fariseos. Versículo 37, Jesús le dice, ¿qué dice? Amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. El primer gran mandamiento, el Señor lo que le está diciendo es que necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Necesitamos amar y enamorarnos de Dios por sobre todas las cosas. No por las cosas materiales, no por las cosas de este mundo, sino amar a Dios por Dios mismo, por la persona que Él es y por lo que Él significa para nosotros. Todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente tiene que ver con nuestro ser. Mi ser debe amar a Dios. Lo que soy debe amar a Dios. Mi vida entera debe amar a Dios. Cuando uno ama a Dios, no solamente está conectándose con el dador de la vida, sino que está predisponiendo todo su ser para ser receptor del amor de Dios que todo lo llena en la vida del hombre y de la mujer. El Señor podía haber dicho miles de cosas y responder miles de cosas, pero estableció lo más importante en la necesidad de una persona que quiere ser feliz. Si querés ser feliz, amá a Dios con todo tu ser. Había una canción muy viejita ahí por el año 80, 85 que se llamaba Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Se acuerdan algunos de esa época? La cantábamos. Solo Dios hace al hombre feliz. Decía, la vida pasa, todo se acaba,
Solo Dios hace al hombre feliz. Y la cantamos y celebramos. Y es una gran verdad. Solo Dios hace al hombre y a la mujer feliz. Por consiguiente, fuera de Dios, la felicidad en el ser humano no es posible. Lo repito. Fuera de Dios, la felicidad en el ser humano no es posible. Ni porque hagamos muchas cosas, ni porque tengamos muchas cosas, alcanzaremos la felicidad si estamos fuera de Dios. Porque si estamos fuera de Dios, quiere decir que estamos viviendo en el pecado. Y el pecado destruye la vida del ser humano, de las personas. Más adelante dice, este es el primero y gran mandamiento, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas tú? ¿Cuál es el valor que vos te das a vos mismo? ¿Cuánto te importás vos como persona? ¿Cómo te calificarías en una tabla del 1 al 10 en el rol de importancia de vos como individuo, como ser humano, como persona? Porque estamos acostumbrados a medir a una persona por lo que la persona tiene o por lo que la persona hace. Este es bueno y este es malo. Este tiene más, este tiene menos, y medimos, pero ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? ¿Cuánto te amás vos? ¿Cuánto te amás vos? Porque a veces, como decía Bernardo Stamatea, nosotros hacemos como un auto boicot contra nosotros mismos. En vez de subirnos, nos bajamos. En vez de alentarnos, nos desalentamos. En vez de pensar bien de nosotros, pensamos mal. En vez de declarar cosas positivas, declaramos cosas negativas. En vez de hacer las cosas que nos hacen bien, hacemos cosas que nos hacen mal. Porque muchas veces lo que tratamos es de que nosotros hacer feliz al otro, pero en detrimento de nuestra propia felicidad como ser humano, como individuo. Y Dios dice, amen a Dios, amate vos mismo y amá al prójimo. Otro pasaje que está ahí en el libro de Primera de Juan, al final ya casi de la Biblia, una de las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Leíamos antes en Mateo que teníamos que amar ¿a quién? A Dios. Y después amar a nosotros. Y después al otro. Y en contraposición, Juan escribe y dice, no amen, ¿qué cosa? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él o en ella. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuántas cosas? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amen a Dios. Ámense ustedes. Amen al prójimo, pero no amen. Hay cosas que hay que amar y hay cosas que no hay que amar. Hay cosas que hay que abrazar y como decíamos en una predicación anterior, hay cosas que hay que soltar. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, no amen al mundo ni las cosas que el mundo tiene o te ofrece. Porque amar al mundo significa no amar a Dios. O por lo menos que el amor de Dios no está en nuestro corazón. Vamos un poquito más. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Hoy traje algunos textos que me gusta que podamos compartir juntos. Juan capítulo 15. En el versículo, es fácil, es conocido en el versículo 4, dice Juan 15, 4. Jesús está hablando acerca de la parábola de la vid, ¿no? Y todo eso, y dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y escuche bien lo que dice el Señor al final de este pasaje.
porque separado de mí, nada, diga conmigo nada, nada, ¿qué cosa? Podéis hacer. ¿Separado de quién? De Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Se separaron de Dios a causa del pecado. Y esa separación los llevó a la destrucción. Se comenzaron a odiar entre ellos. Antes se amaban con locura y disfrutaban del paraíso, pero ahora, después del pecado, se odiaban, comenzaron a discutir, comenzaron a pelear, comenzaron a echarse la culpa uno al otro. Señor, la mujer que me diste, este es el gran problema que tengo. Ya la mujer dejó de ser la bendición de Adán, ahora terminó siendo un gran problema para Adán. Y Eva me imagino que lo habrá mirado a Dios y le ha dicho, Señor, también este hombre que vos me pusiste. Y ahí comenzaron los problemas, los pleitos, y después viene la historia de Caín y Abel y el asesinato, y ustedes conocen todo lo que pasó. Eso fue como resultado de estar separado de Dios a causa del pecado. Si queremos ser felices, la felicidad no la podemos encontrar si estamos separados de Dios. Cristo vino, y hoy celebramos la Santa Cena, Cristo vino para permitirnos con libertad tener acceso al Padre. Que ya no haya un intermediario, que ya no haya un velo, que ya no haya un sacerdote, un sumo sacerdote que interceda por mí, sino que yo pueda entrar directamente a la presencia del Padre a través de Cristo. Para que no esté separado de Dios, sino para que esté unido, pegado a Dios. Porque cuando yo estoy pegado a Dios, unido a Dios, cuando amo a Dios, entonces comienzo a experimentar la verdadera felicidad que solamente Dios puede dar en la vida de las personas. Juan capítulo 8, ahí cerquita, versículo 24, Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, y eso se asocia mucho a lo que dice Romanos 6:23, de memoria, ¿no? Lo que conocen la Biblia. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor les está diciendo, si ustedes no creen que yo soy el Salvador, si ustedes no me aceptan a mí como el Salvador, como el enviado de Dios, pues moriréis en vuestros pecados. Es que eso es la consecuencia del pecado. En la vida del ser humano, la consecuencia del pecado es la muerte. Es la infelicidad. Es la falta de realización. Es el vacío interior. Es la desesperación y la locura de que buscamos y buscamos y no encontramos lo que buscamos. Trabajamos y trabajamos y no obtenemos los resultados que necesitamos. Porque no hay felicidad fuera de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo dice, yo soy el camino y la verdad. Y mire lo que dice al final, y la vida. Y la vida. En Juan capítulo 10, versículo 10 al final dice, yo he venido, dice el Señor, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabe? Para que ustedes sean plenamente felices, para que ustedes estén completos, para que lo que se perdió a raíz del pecado y de la desobediencia, ahora a través de Cristo y a partir de Cristo, lo volvamos a recuperar otra vez. Porque díganme la verdad, los que son padres o madres, no hay cosa más linda para un papá o una mamá que ver a sus hijos felices. ¿O no? Y Dios es tu Padre. Él es mi Padre. La mejor alegría que le podemos dar a nuestro Padre es que nosotros seamos felices. Y todo lo que el Padre ha hecho, incluyendo mandar a su unigénito a la cruz, fue porque la intención de este papá es que vos seas un hombre, una mujer feliz, plenamente feliz como ser humano, como individuo, como persona. Y por eso es que el Señor hizo todo por nosotros y hace todo por nosotros. El coronario de esta idea sería lo que está en Mateo capítulo 6, versículo 33, un pasaje conocido. Mas buscad primeramente, lo venimos repitiendo en los últimos sermones,
Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. En la escala de tus prioridades tiene que estar Dios. No tiene que estar el trabajo, no tiene que estar la economía, no tiene que estar la casa o el auto, no tiene que estar, te digo más, no tiene que estar a veces hasta los hijos o hasta el esposo o la esposa, tiene que estar Dios. Dios, aquel que no está dispuesto a dejar padre, madre, casa, hermano, hermana, no puede ser mi discípulo. Esto no es porque Dios quiere que desechemos aquellas cosas que son importantes para nosotros, sino Dios quiere que tengamos las prioridades correctas para que a partir de esas prioridades podamos ser plenamente felices y disfrutar la vida que Dios nos da. Bueno, hay gente que tiene hermosas casas y no las disfruta. Hay gente que tiene tremendos autos y no lo disfruta. Hay gente que tiene la familia y no la disfruta. Y cobra un buen sueldo y no lo disfruta, y se va de vacaciones a las Bahamas y no lo disfruta, porque el problema está en que en sus prioridades no está Dios. El problema está en que están vacíos de Dios. El problema está en muchas veces en ellos como individuos. Ellos están vacíos y no tienen nada para ofrecer. Porque ¿cómo va a guiar, dijo el Señor, un ciego a otro ciego? ¿Cómo puedo dar yo algo a alguien que no tengo? Yo no puedo hacer feliz a nadie si yo primero no soy feliz. Y hoy vivimos en un contexto de caos y de infelicidad fuera de la iglesia y tristemente dentro de las congregaciones también. ¿Y dónde está el gran problema? Es que no buscamos ni amamos primeramente a Dios. Buscad primeramente el reino y su justicia y todo lo demás. Todo lo demás por lo que laburamos todos los días, por lo que trabajamos todos los días, por lo que madrugamos, todo lo demás, dice el Señor, vendrá como una añadidura. Yo te lo voy a dar, dice el Señor. Yo no voy a dejar que mendigues. Yo no voy a dejar que te falte. Sin embargo, nosotros en vez de buscarlo primero a Él, buscamos todo lo que Él promete añadirnos y lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Quiero terminar con este salmo maravilloso, Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón o la mujer, o ambos, que no anduvieron en consejos de malos, ni estuvieron en caminos no de pescadores, ¿no? Pecadores. Ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que, diga conmigo, sino que, no está ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Y al final dice, y todo lo que hace prosperará. Yo no me imagino un árbol seco y triste al lado de las corrientes del agua. Los árboles más florecidos, los que tienen mayor fuerza, mayor verdor, los más lindos, los más vívidos, son los que están ahí plantados cerca del agua, del río, ¿no? De hecho, cuando plantamos una planta, que hay varios expertos en plantas, ¿qué hacemos? Le metemos agua. Porque si no le metemos agua, ¿qué pasa con la plantita? Se seca, y si se seca con el tiempo, ¿qué pasa? Se muere. El Señor está diciendo, bienaventurados aquellos que no estuvieron con los pecadores, ni estuvieron en cosas raras ahí con los escarnecedores, sino que su deleite. Mire, hay pocas cosas que a mí me deleitan. Pero una de las cosas que más me deleitan es disfrutar un buen asado. No sé si alguien tiene el mismo espíritu. Carnívoro, ¿no? Pero cuando uno tiene un buen asado y lo corta ahí el aroma y la carne, ay, deleito el asado, lo disfruto. Ya cortamos acá el culto y vamos a hacer un asado, ¿no? Lo deleitamos, lo vivimos, lo estamos viendo y escuchamos el ruidito, las brasas, qué cosa rica. Uno deleita eso, ¿no? Casi que no lo quiere comer rápido para disfrutarlo y que dure, porque la carne cuesta hacerla, ¿no? Y comprarla. Pero si tu delicia está en Dios, está en su palabra, si meditas en su ley,
que es más dulce que la miel. ¿Se acuerdan de eso? Tu palabra es más dulce, que es lumbrera a mi camino, es más dulce que la miel a mi paladar. Si la deleitás, si la meditás, si la saboreás, si la estudiás, si la priorizás, si la priorizás. Hay una promesa gloriosa del Señor. Serás como un árbol que va a estar plantado no en el medio del desierto, ahí seco, con las hojas marchitas, arruinado, sin fruto, triste, sino un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas del Espíritu. El Señor dice que Él viene a traer ríos en el interior del corazón de la gente. Y en esa, estar plantado junto a esas corrientes de agua, dice que va a producir que demos fruto. Y que la hoja no caiga. Y que cada cosa que emprendamos, cada paso que demos, cada decisión que tomemos, tenga la provisión y la prosperidad de parte del Señor a nuestras vidas. ¿Sabe? Se puede ser feliz. Se necesita ser feliz. Pero esa felicidad que usted y yo necesitamos y que el mundo necesita, fuera de Dios, es imposible. Es imposible. Uno va a buscar hacer, va a buscar tener, uno va a estar atareado, su agenda todo el día haciendo, para llegar a la noche y sentirse de la misma manera como se levantó. Vacío, triste, agobiado, sin fruto, sin vida. Y el otro día lo mismo, y el otro día lo mismo, y el otro día lo mismo. Pero cuando Dios viene a nuestra vida y le amamos a Él, le buscamos a Él, nos apegamos a Él, no le damos lugar al pecado, nos deleitamos en su palabra, el Señor comienza a producir en nosotros un estado de felicidad que no se puede comprar, que no se puede vender, que no se puede conseguir en ningún lado, solamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Cuál es el sentido de este mensaje? Sé feliz. Sé feliz. La vida pasa. Hay un proverbio, un salmo que dice que es como un humo, ¿no? Hoy está una niebla que hoy está y mañana ¡pum! Desapareció. Es como el clima en Calafate. A veces se cierra una lluvia, un viento, un frío de loco. Al toque sopla un viento, se va la nube, sale el sol, una locura, ¿no? Pero cuando la brisa del Espíritu comienza a soplar en tu vida, Él va a alejar la tristeza, la agonía, la desesperación, el sentimiento de vacío, de soledad, y el Señor va a comenzar a llenarte de su presencia, de su Espíritu, y vas a ser feliz. Y cuando vos seas feliz, vas a ser feliz al otro, vas a ser feliz a los demás. Porque la felicidad no se trata con hacer ni con tener, pero tampoco la felicidad se trata de no tener problemas. En Cristo uno puede ser feliz a pesar de los problemas. Es mejor un bocado de pan sin problemas, sin rencillas, en paz. Tener en abundancia y estar más. Así que mirá al de al lado y decirle, Dios quiere que seas feliz. Dios quiera que seas feliz. La felicidad no te lo da tu esposo, no te lo va a dar tu esposa. Exceptuando el paréntesis con mi esposa, María, ¿no? No te lo da la esposa ni la esposa. La felicidad no te lo dan los hijos. La felicidad no te lo dan los nietos. La felicidad no te lo da un cheque de 1.000.000 de pesos al mes. Y tener un gran título académico y ser reconocido. La verdadera felicidad te la da Dios. Si vos tenés a Dios, serás feliz. Y si vos sos feliz, vas a ser feliz a los demás. Ama a Dios. Ámate a ti mismo. Ama a tu prójimo. Deleítate. Disfruta de la presencia del Señor. Y sin duda alguna, Dios te prosperará y te bendecirá en todas las áreas de tu vida. Nos ponemos de pie en esta tarde. Gloria a Dios.
Por lo tanto, ni Nif tenía razón, ni Maslow tenía razón. La única razón para nosotros los hijos de Dios es la verdad de Cristo. Con Cristo en mi corazón, en mi vida, amándole primeramente a Él por sobre todas las cosas, yo seré feliz. Cumplí 46 años hace poquito. No soy ni muy joven ni muy viejo. Pero en realidad no sé cuántos años de vida más quedan. Pero mientras pensaba en este mensaje y compartía con mi esposa esta palabra, yo decía, los próximos años que me queden de vida, sean 20 más, 40 más, o sea 2, no sé cuántos. Verdaderamente quiero vivir feliz. Quiero ser feliz. Ya lloré mucho, ya renegué mucho, ya metí la pata mucho, ya hice cosas que no tenía que hacer, ya perdí muchas cosas, ya se me pasó el tiempo de disfrutar cosas que no le disfruté cuando la tenías que haber disfrutado porque no podía, no sabía, no estaba bien. Pero en Cristo tengo una nueva oportunidad. Yo quiero ser feliz. Necesito ser feliz. Y aunque a veces pareciera ser que las cosas a nuestro alrededor no son el resultado que esperamos, nuestra felicidad no depende de las cosas. Nuestra felicidad depende de una persona, y esa persona es Dios. A veces tendremos un té con 2 galletitas, pero tenemos felicidad. A veces tendremos algunos dolores en la espalda, en la cintura, tenemos que estar en la cama, pero adentro estaremos felices. A veces tendremos malas noticias, pero estaremos felices, porque lo tenemos a Dios y porque Dios nos tiene a nosotros en el hueco de su mano. Sé feliz, amigo, hermano, sé feliz, porque en Dios se puede. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos una vida para vivir, tenemos una vida para disfrutar, para ser felices. Y gracias porque hoy no se trata de lo que Nif pensaba o lo que Maslow decía, sino hoy se trata de lo que el Creador de la vida, el Dios eterno y maravilloso, nuestro Padre Celestial, nos dice a través de su palabra. Señor, queremos experimentar la plenitud de la felicidad de nuestros corazones en nuestras vidas. Queremos, Señor, no solamente sentirnos felices, sino ser transmisores de esa felicidad a un mundo infeliz. Que aunque busca y hace un montón de cosas y trata de comprar un montón de otras, a pesar de todo el esfuerzo, no logra tener esa felicidad en su corazón. Vemos infelicidad de muchos niños, Señor. Vemos infelicidad en muchos jovencitos, en muchos adolescentes, en muchos adultos, en muchos matrimonios, en muchos abuelos que están con caras largas, que están envejeciendo rápidamente, que están moribundos de afecto, que ya pareciera ser que no hay nada que los motive en esta vida, que están desahuciados, que todo lo que sale de su boca solamente son cosas malas, negativas, frustradas. ¿Y dónde vamos, Señor? Uno puede ver en la gente, escuchar, percibir esa infelicidad. Pero nosotros, Señor, queremos ser portadores de tu felicidad en nuestros corazones. No solamente para vivir felices y sentir esa felicidad, sino para llevar esa buena nueva a esos corazones desahuciados, Señor. Bienaventurados los pies de los que anuncian las buenas de paz. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo hoy pueda ministrar nuestros corazones.
Vamos a participar de esta hermosa mesa, de esta cena tan linda. Y cuando pensaba en el pan y en la copa, pensaba que ese sacrificio en la cruz, ese sufrimiento en la cruz, no solamente fue para darnos salvación y vida eterna, sino para que podamos alcanzar la felicidad en esta vida y ahora, a través de Cristo, nuestro Señor.